compartido la primera parte del mensaje, el amor en la familia cristiana. Esto está enfocado para los hogares cristianos, exclusivamente para los hogares cristianos, y también que los hogares que no tienen un contexto cristiano vean cómo y cuál ha sido siempre el plan de Dios para la familia. Habíamos visto en la primera parte estos textos maravillosos. Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor bendiga con su palabra. Esto es maravilloso. Oremos. Señor bendito y Padre del cielo, gracias te damos, Señor, por esta enorme oportunidad que nos das de abrir tu palabra santa, tu palabra que es lo más preciado que nosotros tenemos, Señor, donde se manifiesta tu voluntad para nosotros, los hijos de los hombres. Una carta expedida desde el mismo cielo para nosotros. Padre, ayúdanos y abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo selle allí lo que tú nos quieres enseñar. En este mes, Señor, en el cual hemos llamado el mes de la familia, Padre, tu palabra es la única fuente confiable a consultar y a creer y a poner en práctica. Señor, pedimos que nos ayudes. Conforta nuestros corazones, anímanos, Señor, porque lo necesitamos tanto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Habíamos hablado en la primera parte que era imposible hablar acerca del amor cristiano o el amor en la familia sin definir qué es una familia. Miramos que usted puede encontrar en diccionarios de manera intelectual la definición de una familia. En cualquier cultura o civilización es el núcleo fundamental que forma una civilización, un país o un pueblo. Es el núcleo fundamental. Y vemos que en el principio de todo, el Señor formó y fundó la familia. Hay 13 instituciones maravillosas que el Señor Dios Todopoderoso ha fundado. Una de ellas es la familia. Otra de ellas es el gobierno humano y otra es la iglesia. Pero la familia estuvo en el comienzo en el corazón de Dios y Dios fundó la familia. Acabamos de leer Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando Él hace lo siguiente: forma una pareja, varón y hembra. Habíamos hablado de que hoy en día la familia puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. El mundo con sus corrientes y el enemigo de las almas con sus corrientes han definido que la familia en el mejor de los casos no debería existir. Y también corrompe la formación de una familia definiendo que puede ser cualquiera, 2 hombres o 2 mujeres. O 3 o 4 personas. Pero el Señor dice que en el inicio varón y hembra los creó.
Es importante entender estas cosas. Y puede ser que usted, que ya tiene algunos años y que ya tiene un hogar establecido, diga, pero eso es tan básico. Sí, pero eso no está siendo enseñado a sus hijos. Y de alguna manera ellos ven un medio ejemplo en el hogar, pero pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela y en la escuela no les están enseñando eso. Les están enseñando que no existe Dios y que ellos existen aquí por casualidad. Y Dios deja establecido de que Él hizo al hombre y a la mujer. Él hizo la familia y la fundó con propósitos maravillosos. Entonces, la situación es preocupante porque es importante que tengamos en cuenta quién fundó la familia. Vemos que Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, por lo cual le hace a una persona maravillosa, distinta a él, pero la hace su complemento, su igual. No lo hace como un superior al hombre sobre ella, sino los hace como parte de un equipo, que tienen funciones distintas, pero el mismo valor delante de los ojos de Dios. Hoy en día, tomando en cuenta todo lo que el hombre ha hecho para pervertir esto que Dios ha fundado, es urgente decir que delante de Dios ni la mujer es más, ni el hombre es más. Son un equipo creado y establecido por Dios para glorificar el nombre del Señor. Esto es importante que usted se lo repita a los hijos y a los hijos de sus hijos después de ellos. Porque si no, el mundo toma ventaja y nuestros hijos desconocen lo que ha pasado y cómo ellos pueden glorificar el nombre de Dios. Dios, en su infinita sabiduría, reconoce que el hombre no está diseñado para estar solo y decide otorgarle una compañera. Creo que todo eso queda claro en el corazón de aquellas personas que buscan la persona que puede acompañarles el resto de su vida. En el versículo 27, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué hermosa palabra. Y eso contradice el contexto de familia que muchos gobiernos del mundo ahora tienen. El Señor dice en el versículo 27, varón y hembra los creó. Varón y hembra. No es José y Pedro, sino es María y José. Ese concepto queda muy claro en nosotros. Y es aquí donde el Señor deja instrucciones para la familia. Y estamos hablando del amor en la familia cristiana. Pero es importante dejar establecidos los principios que Dios ha establecido para que esto sea posible. ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas en las familias, inclusive cristianas? Porque hemos desconocido estos principios. Muchas veces los hemos olvidado o dejado de estudiar. Y aquí es donde empiezan las instrucciones del Señor. Miramos que en el versículo 28 dice, y les bendijo Dios a un varón y a una hembra. Los bendijo Dios.
Y le dijo, fructificad y multiplicad. El Señor les dice, sean productivos, den buenos frutos. Y usted sabe que para que un árbol dé fruto, usted no lo siembra un día y el siguiente le da fruto, sino que es un proceso de crecimiento. Es por eso que el Señor bendice a la familia, al hogar, y le dice, fructificad y multiplicaos. Desarróllense, crezcan juntos. Bendíganse a sí mismos y a los demás. Hay muchas familias cristianas, hogares cristianos que solamente piensan en su propio beneficio. Y queriendo adquirir cosas para ellos, se olvidan de los demás. Es un proceso de multiplicación el que el Señor pide. Y para multiplicarse usted tiene que dar, tiene que compartir. El Señor da esta instrucción. No se olvide, Dios le ha dado a usted el privilegio, si usted tiene una familia o está a punto o está pensando en formar una familia, no solamente para que usted disfrute y goce, sino que crezca y también dé fruto que bendiga a su familia, a los suyos y también a otras personas. También Dios da otra instrucción, multiplíquense. Hoy en día está la política de yo no quiero hijos. Muchas poblaciones a nivel mundial, muchos países están envejeciendo y no tienen una generación nueva, porque están muy ocupados haciendo muchas cosas. Pero el Señor dijo que hay que multiplicarse, hay que tener hijos, que sus genes no se pierdan. Pero aparte de eso, el Señor tiene una enseñanza más. Dice que tengan hijos, hagan que sus genes no se pierdan, hagan más personas como ustedes, ya que ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hablando a un hogar cristiano, no solamente se trata de hacer hijos y traerlos al mundo, sino hacer hijos espirituales también. ¿Cuánto impacto está teniendo su familia y la mía en otros hogares? ¿Cuánto impacto está teniendo su familia y la mía en los vecinos, en sus compañeros de trabajo? En la iglesia, otros hogares también quieren crecer porque usted se está multiplicando en otras familias y tomando su ejemplo. ¿Ellos están tomando su ejemplo? El Señor dice, fructificad y multiplicaos. Continúa y dice, llenen la tierra y sométanla. Vea, llenad la tierra y sojuzgadla. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo, y estamos hablando para personas cristianas que tienen el Espíritu Santo viviendo permanentemente en ellos, por la promesa de Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, estamos hablando acerca de dominar y sojuzgar, llenar la tierra y someterla. Estamos sentados y estamos esperando solamente recibir cosas. Hay que salir, levantarse y caminar y trabajar. El Señor dice que hay que llevar el reino de Dios a este mundo. Hay que llevar su mensaje de evangelio. ¿Cuántas familias cristianas viven encerradas en sí mismas y no comparten la palabra de Dios con otros necesitados? ¿Sabía que hay personas que creen que todos adoramos al mismo Dios? Todos adoramos al mismo Dios, dicen. Tu Dios es mi Dios, solo que vamos a diferentes religiones, dicen ellos. Hay mucha gente que piensa que el Dios de los árabes es el mismo Dios. Piensan que Jesucristo solamente es un profeta y no es Dios hecho carne. Piensan que Buda también es un mensajero de Dios
¿Sabe que hay muchas personas creyendo que es el mismo Dios al que adoran? Y nosotros nos quedamos en silencio. El Señor da una instrucción a la familia cristiana. Dice, llenen la tierra del conocimiento que ustedes ahora tienen. También da una instrucción, la habíamos tocado, dice, llenad la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios manda a la familia a administrar los recursos que Él ha dado. ¿Qué tan buen administrador es usted de los recursos que Dios le da? Dice usted, yo no tengo muchos recursos, antes paso. Pero quiero decirle, usted tiene dos recursos valiosos. Tiene vida y tiene tiempo. ¿Qué hace usted con esos dos recursos? El Señor dice que hay que señorear sobre lo que el Señor le da y le confía. No sé qué está haciendo como familia cristiana, cómo está administrando los bienes que el Señor le da y le confía, pero el Señor dice que hay que señorear sobre esos bienes, no que los bienes lo manden a usted. Hay personas que viven solamente para trabajar, no trabajan para que el trabajo honre al Señor. No sé de qué es esclavo usted, si cuenta con una familia o no, pero el Señor dice que usted es mandado a señorear, no que las cosas lo dominen a usted. Ahora también el Señor, mirábamos que el Señor manda a todas las familias y da una instrucción precisa a todas las familias de la tierra en Salmo 22, 27. Salmos capítulo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El salmista está diciendo aquí que todas las familias de la tierra vendrán y adorarán al Señor. El Señor da una instrucción precisa a todos los hogares, y sobre todo los hogares cristianos. Uno de los propósitos, y el propósito principal es que haya adoración hacia el Señor, que ha creado todas las cosas y que ha permitido todas las cosas por el poder de su palabra. Hermano y hermana, no sé usted si adora en familia, pero es un mandato del Señor adorarle a Él. Y no a regañadientes, sino por agradecimiento, por haber creado todas las cosas. No sé si usted le recuerda a sus hijos que ellos tienen vida el día de hoy, porque al Señor en su amor le permitió y les mantiene su vida el día de hoy. No sé si les recuerda que ellos tienen techo donde dormir, porque al Señor le place darles techo donde dormir. Eso volca en adoración hacia nuestro el Señor. Debería de haber una actitud de agradecimiento. Miramos que en Romanos capítulo 1, una de las cosas que el Señor pone, una de las acusaciones que pone en contra de los hijos de los hombres es que dice, y no le dieron gracias. Uno de los pecados nuestros es no ser agradecidos. No sé, quizá viene a su memoria de muchas personas que le hicieron bien y usted nunca dijo gracias. Pero ¿sabe qué? Mayor pecado es a aquel que ha dado la vida, aquel que le mantiene a usted hasta el día de hoy con vida, y no darle gracias. Uno de los pecados que el Señor acusa a Israel, al pueblo de Israel, es que cuando lo saca de la tierra prometida, Él se presenta delante de ellos y les habla con voz audible. Ellos ven su gloria.
y les dice: no adoren a otros dioses, porque yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto. Pasan unos cuantos días y el pueblo de Israel hace un ídolo para ellos y le dicen a ese ídolo, a ese becerro: tú fuiste el que nos sacaste de la tierra de Egipto. Es increíble cuán mala es la memoria de nosotros. Cuando el Señor ha hecho todo por nosotros, se nos olvida tan rápido que debemos agradecerle y adorarle. No sé cuál es la actitud con la cual usted vino hoy aquí, hermano y hermana. Si vino con una actitud de adoración y agradecimiento o porque debe de venir. Pero el simple hecho de estar vivo debería ser una actitud de agradecimiento delante de Él. Le debemos tanto a nuestro Dios. Y ahora, mostrando la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, viendo la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte eterna, deberíamos de venir aún con lágrimas en nuestros rostros y decirle: digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. Si usted no ha encontrado el sentido del por qué tiene una familia, si no le encuentra el sabor a su familia, es porque no hay adoración a su Dios. El sentido de algo le da sabor a aquel algo. Y la familia ha sido fundada por Dios para darle adoración y gloria al Señor, que fundó esa familia. Mirábamos eso. Mirábamos que en el Salmo capítulo 66, versículo 4, dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. El salmista ve la magnificencia del Señor y ve y dice: toda la tierra tiene que adorarte, Señor. No sé nuestra actitud, cómo está como familia, pero eso es lo que espera Dios de nosotros. Espera una actitud de adoración, de agradecimiento. Así que no es necesario que esperemos la reunión de adoración en este momento, que es tan maravilloso como es, para adorar al Señor. La adoración comienza en casa, y la adoración que no comienza en casa no comienza. Y si comienza en casa cada día, el día domingo, el primer día de la semana que nos reunimos para venir y agradecer y recordar al Señor Jesucristo en su padecimiento, el pago del precio de nuestro pecado y su victoria entre los muertos, debería ser la cúspide, la alegría, la reverencia, sí, por el hecho tan cruel que al Señor le tocó pasar. Vendríamos aquí con corazones alegres, agradecidos. Hermanos amados, muchas veces con pesar he podido sentir una atmósfera lúgubre en el canto de adoración. Significa que no ha habido adoración en casa. Y es tan difícil porque un canto pasa a otro y pasan unos momentos tan tensos que hasta una nube negra se puede tocar. La adoración que no comienza en casa no comienza. En Deuteronomio el Señor también da una instrucción básica. Lo mirábamos ese día martes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. El Señor dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas, y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? El Señor da una instrucción también a los padres que forman una familia. Es la siguiente: recordar que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Decía ese día, hermanos, que cuando aquí hay una doble instrucción, un doble beneficio para la persona que enseña en casa. Los padres que enseñan en casa se llevan una doble porción. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia, usted aprende. Y cuando usted enseña, usted también es edificado y exhortado. Estoy hablando aquí no como un ejemplo, sino también porque esta palabra me está exhortando a mí a seguir la instrucción de Dios. Tengo un doble beneficio. Y aquí el Señor dice, estas palabras que te mando hoy las enseñarás a tus hijos. ¿Y cuándo? Aquí hay una palabra clave, siempre. Cuando te levantes hasta cuando te acuestes, cuando andes en el camino, cualquier momento enseñable es una oportunidad para dar a conocer quién es nuestro Dios y que ellos adoren a Dios. Y esto se verá como un compromiso para nosotros. Si como familia y como padres, sobre todo responsables por nuestros hijos, enseñamos estas cosas de amar al Señor, nuestros hijos nos están viendo. Y estamos obligados a vivir lo que dice nuestra boca. Entonces el Señor aquí crea un cerco de protección para Israel y le dice, Israel, enséñales esto a tus hijos. Tendrás ojos que te están viendo. Hermanos, no hay institución más maravillosa para aprender que la familia, que el hogar. Allí es en pequeño lo que es en la iglesia en grande. ¿Quiere ver una iglesia fuerte? Tiene que ver primero familias fuertes. No hay manera distinta. Y el Señor dice y da una instrucción. La familia cristiana es, y una familia que comienza y sigue estos parámetros, es la fortaleza, el pilar de una iglesia. Una iglesia es tan buena como lo son sus familias. Lo que quiere decir es que una familia debe actuar como una pequeña iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se reúne. La iglesia capacita y enseña la palabra del Señor. La iglesia practica el amor fraternal. La iglesia habla acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de la vida cristiana, cómo debería vivirse la vida cristiana. En el seno familiar es donde se pueden aprender y entender todas las instrucciones que el Señor quiere. Y es fácilmente transmitible la enseñanza. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para un padre enseñar a su propio hijo. Usted puede decir, pues ahora es bien difícil, he llegado tarde, mis hijos están mayores y algunos de ellos ya se fueron del hogar. ¿A quiénes le queda ahora a usted en la casa todavía? Comience y practique estas instrucciones. Un hogar fundado por Dios, y si usted es un hogar cristiano, usted es bendecido con esta bendición que el Señor da. Comience a practicar estas instrucciones. Ahora, también en la familia mencionábamos que tenemos la oportunidad de poner en práctica todas aquellas cosas que el Señor manda también a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra del Señor:
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El Señor habla y enseña que hay que amarse los unos a los otros. Si a usted se le dificulta amar a los miembros de la iglesia, es por una sencilla razón. Está teniendo problemas en amar a su familia en casa, de expresar su amor en casa, a su familia. No pretenda ser dos personas. Usted comience a amar a los suyos en casa. Han habido cosas tan penosas como, por ejemplo, hijos que dicen: lo que está diciendo mi papá desde el púlpito, eso es mentira, él no lo vive en casa. Es muy penoso eso, cuando uno es la persona en la iglesia y otra en la casa. Hay que comenzar a amarse primero en casa. Es mucho más fácil. Y el Señor habla acerca del amor fraternal, que los hijos obedezcan a los padres. Ahora, ¿cuál es la meta principal de una familia? Ahora que vimos que el hogar fue fundado por Dios, vemos esos principios, que el Señor manda a que se multipliquen y se fructifiquen, y que esa institución en la cual Él fundó, ese es el lugar ideal para que esto suceda. También Dios dice que esta institución viene y tiene que adorarle a Él, que se reconozca y que allí en casa se comience a conocer la palabra del Señor. No sé si usted espera venir hasta aquí a la iglesia para poder aprender la palabra del Señor. Eso se comienza en casa. Mucha de la instrucción que he recibido no la recibí de mis padres. Al inicio, como les dije, no eran cristianos mis padres. Y muchas de los padres que yo tuve fueron padres espirituales, de los cuales no aprendí desde un púlpito. Ellos, hermanos y hermanas, se tomaron el tiempo para ir a mi casa y tener tiempo conmigo y poder enseñarme la palabra del Señor. Yo aprendí más cuando llegaron a la casa y me enseñaron la palabra del Señor. Es ideal para sus hijos, hermanos y hermanas, que se les enseñe la palabra del Señor. No va a venir un ángel del cielo. El Señor les ha mandado a ustedes a que les enseñen la palabra del Señor. Esa es la instrucción que Él ha dado. Si no, léalo en Deuteronomio, donde dice: y estas palabras que yo te mando las enseñarás a tus hijos. No dice que les va a mandar un ángel. No dice que les va a mandar el predicador que tiene facilidad de palabra. Ustedes, como personas creyentes en Cristo Jesús, hijos nacidos de nuevo, son los autorizados y los responsables de enseñar al Señor a sus hijos esto. Ahora, ¿cuál es la meta principal de toda familia? La familia debe ser la principal evangelizadora de sus miembros, de sus integrantes. Debe ser el principal motor de evangelización. Dice usted: pero está difícil esto. Yo muchas veces no tengo mucha influencia sobre mis hijos o sobre mi esposa. Sus opiniones no tienen peso. Las suyas no pueden cambiar la actitud de una persona, pero la palabra de Dios es la que convierte el alma. Usted solo tiene que abrir la palabra del Señor y buscar un momento enseñable para que la palabra del Señor caiga en los oídos de esta persona, de sus hijos, de su esposo o su esposa. Y puede hacerlo de la manera más sincera posible. No para utilizar la palabra del Señor para herir a la persona que usted ama, ya sea su hijo, su hija o su esposo o su esposa, sino para evangelizar a esta persona. Ese es el propósito principal de una familia cristiana: evangelizar a los miembros que nazcan allí o que vivan allí con esta familia.
Si usted no lo está haciendo, usted está desobedeciendo. Y es por eso que las cosas están como están. Y es por eso que las cosas se le salen de control. Y usted dice, es que yo no tengo mucho poder. Es que usted no está llamado a tener poder. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pero es necesario que usted y yo abramos la boca. Es necesario que aparte de abrir la boca, abramos la Escritura. Nos preparemos con antelación, o sea, con anticipación, y les hablemos a nuestros seres más queridos acerca de la palabra del Señor. La meta principal de toda familia fundada por Dios es evangelizar a sus miembros. Si usted no lo está haciendo, comience ya. Usted dice, pero ya se fueron mis muchachos, ahora ya no quieren escuchar tampoco. Comience con los que quieran escuchar, pero abra la boca. El Señor le dice a Ezequiel, si el justo comenzara a pecar, por su pecado este justo morirá, todas sus demás obras buenas no le serán contadas. Pero te digo, Ezequiel, si tú no le adviertes al justo que él está pecando, si tú no abres la boca, el pecado matará a esta persona, pero tú serás culpable de la sangre de esta persona, porque no le dijiste, no le advertiste. Pero si esta persona fuere un pecador, y tú le adviertes, Ezequiel, a esta persona, y esta persona se vuelve de su mal camino, esta persona se va a salvar, y tú serás inocente, y habrás salvado un alma. Hermanos, ¿a cuántos padres, a cuántos esposos o esposas el Señor nos va a recriminar que no hemos evangelizado? Por diferentes excusas. Yo me hago esa pregunta cada día con mis hijas o con los miembros de la familia que el Señor permite que estén en mi casa de visita, algunas veces permanentemente. El Señor manda que la principal razón de formar una familia es para evangelizar. Mire, y no hay lugar más hermoso que el hogar, porque esta persona a la cual usted le va a hablar, a esta persona usted le ha cuidado desde que está chiquito, pequeño, ha vivido con usted por muchos años, a usted le va a escuchar. Y si usted no le habla, ¿usted piensa que le va a creer a un extraño? Es por eso que el Señor en su sabiduría dice que un padre, una madre, un esposo o una esposa es la persona más confiable para abrir la boca y decir lo que Dios tiene que decirle a esa persona perdida. Debemos edificarnos los unos a los otros en la familia. Ahora, ¿qué es lo que alimenta todo esto que acabamos de decir? ¿Qué es lo que alimenta? Y aquí es donde vamos a comenzar. Disculpen por la introducción tan larga, pero tenía que hacer esto. ¿Qué es lo que alimenta que las personas en un núcleo familiar vengan y quieran multiplicarse? ¿Quieran enseñar la palabra del Señor? ¿Quieran venir y adorar al Señor como familia y culminen aquí en la iglesia en un canto de adoración que suba como un incienso agradable de adoración al Señor? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cuál es el poder que mueve que la familia quiera hacer y servir al Señor y quiera cumplir las instrucciones que el Señor ha dado? He contado esta anécdota en otras ocasiones, en otro contexto, pero es así de entendible. Suponga que usted ve, allá en mi país hay gasolineras y la mayoría, pues, está una persona ahí atendiendo y echándole combustible al carro, ¿verdad? Pero imagínese que usted ve a una persona que está empujando su carro, la lleva hasta la bomba de combustible y el carro no tiene puertas, el tanque está roto, le hace falta el motor.
no tiene focos de luces, no tiene parabrisas, y llega la persona dueña de este carro empujándolo ya sudado y le dice al bombero: por favor, lléneme el tanque de combustible. Y el bombero dice: ¿y para qué? ¿Vamos a botar el combustible? Y aunque lo llenemos y el tanque estuviese bueno, no tiene motor. ¿Qué va a impulsar a ese carro? Nada. ¿Cuál es la función de un carro? Ejercer fuerza en el motor para que eso lo lleve a uno o a otro lugar. El Señor dice que ha fundado la familia y le ha dado instrucciones que la familia debe seguir. Pero sabe, muchas veces no se siguen estas instrucciones. No por falta de recursos, porque muchas de estas familias viven en un lugar donde hay una iglesia bíblica, donde se le da la instrucción precisa, donde ven que hay líderes piadosos, que hay hermanos que enseñan correctamente la palabra del Señor, pero les hace falta, al igual que ese carro, el motor para seguir esas instrucciones. ¿Y cuál es el motor que hace que una familia siga las instrucciones del Señor? El amor. Sin amor es imposible que una persona haga lo que el Señor manda que haga. Y muchas veces decimos amar a aquellos de nuestra familia, pero nuestros hechos son completamente distintos. Hay expresiones de cariño físico, pero no hay acciones. Y es ahí donde en nuestra familia se debe hacer una pregunta importante: ¿qué elemento es el más necesario para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de las instrucciones, para que se dé gloria al Señor y nuestra familia sea bendecida, ricamente bendecida? ¿Cuál es el elemento? El amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Y en verdad esta carta, o esta parte de la carta, no comenzó con un tratado acerca del amor. El apóstol Pablo está exhortando a los hermanos en Corinto, porque los hermanos en Corinto, a raíz de un montón de dones y beneficios que ellos tenían tantos dones espirituales, y muchos de ellos eran tan cultos, tan preparados intelectualmente, pero había un problema en los hermanos en Corinto: eran impacientes. Completamente impacientes, querían las cosas ya, instantáneo, así como las comidas rápidas. ¿Qué más? Estaban descontentos por todo, aunque lo tenían todo, querían más. Eran envidiosos. Y eso es normal, cuando usted está descontento, usted envidia lo que la otra persona tiene. Esta sección del capítulo 13 de la carta a Corintios no comenzó como un tratado del amor, pero el apóstol se vio obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque también miró que los hermanos en Corinto estaban hinchados. ¿Sabe qué esto es hinchado? Significa que se creían la gran cosa. Ellos se creían tan importantes que todo el mundo debería de rendirles respeto. Hasta entre ellos mismos querían hacer categorías. Qué gran discurso diste. Oh, gracias. Pero debías de agradecerlo con algo más. El apóstol Pablo podía ver eso. Y en realidad ellos tenían razones para estar hinchados completamente de orgullo. También eran egoístas. No les gustaba ver que otra persona tenía un don muy vistoso y que ellos tuviesen un don inferior, decían ellos. También eran indecorosos completamente. ¿Qué significa eso? Que les gustaba vestirse con mucha pompa y aparentar y humillar físicamente por su postura a los demás.
Y hay algo peor, eran indiferentes a los sentimientos de los demás, al dolor ajeno de sus hermanos. Y cuanto más a las personas que estaban fuera de la iglesia. Eran suspicaces. Estas personas decían, se acerca a mí, pero es porque quiere algo. O voy a hacer esto porque voy a conseguir esto. Y hay algo que ahora la iglesia ya no padece de esto. Eran criticones, eran chismosos. Ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Pues los corintios tenían ese enorme problema. Gracias al Señor nosotros no lo tenemos. Seríamos mentirosos si decimos que no lo tenemos. Aparte de eso, eran profundamente rencorosos. Jamás olvidaban una ofensa hecha. Ofensas creadas por ellos mismos como consecuencia de sus conductas, pero la guardaban aquí adentro. Entonces el apóstol Pablo se ve obligado a presentarles las verdaderas características de un amor genuino. Hermanos, ¿por qué hablamos acerca de este amor genuino? Porque para presentar amor en la iglesia tenemos que primero presentar amor en nuestro círculo familiar. Usted es el reflejo de lo que ha tenido en casa. Usted es el reflejo aquí en la iglesia de lo que es en casa. Usted puede fingir por algún tiempo aquí en la iglesia, pero al final siempre se da a conocer de lo que es en casa. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, ustedes tienen un problema, no saben lo que es el verdadero amor. Y comienza, aunque no comenzó como un tratado al amor, en el capítulo 13, versículo 4, vea qué dice el apóstol Pablo. Por medio del Espíritu Santo dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a quedarnos ahí y vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice la descripción tan hermosa de lo que es el verdadero amor, que no tarde en querer aplicarlo aquí en la iglesia, comienza en la casa. Comienza en la casa. Son instrucciones básicas que el Señor da. ¿Y cuánto nos hace falta esto, hermanos? Muchas veces aquí aparentamos y tenemos mucha paciencia con las personas de la iglesia, pero poca o nada con nuestros hijos, nuestras esposas o esposos y nuestra propia familia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque entendemos, Padre, que tu palabra es como el aceite que cura las heridas, el bálsamo que nos ayuda, Señor, a suavizar. En esta vida, Señor, que está llena de aflicciones y de pecado, y muchas de esas aflicciones las hemos pasado, pero ahora en nuestra nueva vida en Cristo, tú nos dices que hay algo hermoso que disfrutar aquí en la tierra para darte gloria a ti, para que cuando lleguemos a los cielos, nuestra entrada sea bendita y gozosa. Es por medio del amor manifestado y derramado en cada uno de nuestros corazones que tenemos ese privilegio de gozar una vida llena de bendiciones, Señor, aquí. A pesar de la condición, a pesar de lo que haya pasado antes con nosotros, ahora el que está en Cristo nueva criatura es. Y hemos entendido, Señor, que tú quieres que la familia cristiana
Que todas las familias de la tierra vengan a ti con corazones gozosos, limpios, sanados, a glorificarte. Que se sientan dichosos, Señor, y que sus hijos y los hijos después de ellos conozcan la gloria del Dios Todopoderoso que eres tú. Por medio de tu Hijo hemos recibido, Señor, la salvación. Y por medio de tu Espíritu recibimos la bendición de entender tu palabra. Continúanos, Señor, ayudando y bendice a cada persona aquí que tiene el privilegio de poder escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.